Listo. Así que, ¿tú siempre es la pasada? Sí, pues. ¿Sí? O sea, si la, Oye, si a la propósito- pregunta es quién da la pasada, yo sería el que da la pasada. ¿Sabes la pasada? Oye, ¿y cómo te fue, po? A propósito de la pasada por el cine en Valpo. Ah, sí, yo andaba en Valpo, vengo llegando de Valpo. Ah, venís yendo ahora, weón. Sí. ¿Sí? Y está el clima igual, solo que con mucho más viento, por supuesto. Obvio, pues, más rico El Valpo. céfido. ¿Y? ¿Buenas preguntas o no te hicieron? Sí, o sea, Estaba buena la ahí interpretación uno en todo caso. comprende que el hecho de asistir a un congreso tiene valor al momento en que uno se queda todo el congreso. Pero uno solo lo puede hacer si está financiado. Yo primero que he financiado un Claro. congreso. Gracias a nuestro amigo Ricardo. Pude quedarme... No, gracias al Estado, al Fondecito. Pero bueno, a través de Ricardo. Y voy con el congreso. Agradezco a la gente de la Universidad de Valparaíso el cuarto coloquio de cine y filosofía. Muy buen nivel. Muy divertido y muy amables y hospitalarios todos. Capaz que me alcance el tiempo para ir al quinto. A ver si... No creo, así como estáis defumando, ¿Por qué, weón? difícil. Que te dé Ah, para ¿tú- un año más de vida. Eso ¿Un es año mucho más de vida? pedir, ¿Tú crees que es una conducta media suicida que tengo? Además que en Chile te pueden disparar por la espalda en cualquier momento. Sí, pues, absolutamente. Mala cosa. Sí, pues. Oye, yo soy Miguel Ruiz Stull. Mi nombre es Nicolás Reed. Ivana vendría en camino. Viene en camino Puede que Ivana, no. ¿sí? Pero bueno. Y juntos somos la comunidad de los iguales. Sí. Estamos en el capítulo 35. 5, así que número redondo para nuestra 35 invitada que semanas está por llegar. seguidas. ¿Mm? Claro, Sí. ¿no serían cuántos? ¿7 meses? No. Casi 8 meses. Casi 8 meses, sí. Heavy. Terminamos en la primera semana de enero de la temporada, po, y de ahí vendría la gala. O sea, terminamos en el capítulo 40. Terminamos en el capítulo 40. Ya harían 5 capítulos más. Sí, pues. Sí, pues ahí está. ¿Con quién completo. estaremos en un rato, Miguel? Acá en Metales Pesados Visual Merced. No me sé el número. ¿Verdad? weón. ¿En 35 serio? capítulos. Merced No me sé el número. 316. 316. Bueno, 316. hagamos un primer brindis por Tania Tamayo, que Tania, Estamos acá bienvenida. Hola, ya llegué. Sí, pues ya llegaste ya y Ya, bueno, acaba acá de sacar su libro. ¿Cómo se llama, Miguel, el libro? Todos somos Muy bien. Manuel Gutiérrez, sí, sí. Oye, yo quería citarte inmediatamente. Hay que recordar que la Tania es periodista de la Universidad de Chile y ahora académica también de la Sí. Universidad de Chile, ¿no? Ya. Así que Buena cosa. del ICEI, del Instituto de Comunicación e Imagen. Oye, va a venir esa cuestión en facultad, ¿o no? ¿Qué dices tú? Es como un ¿Lo- sueño. ¿Lo logrará la...? No lo sé, ni estoy muy enterada tampoco. Ya, ¿no estás muy enterado? No puedo seguir la conversación. No estoy muy enterada. o de récord así está en pasillo, digamos. Oye, bueno, ¿y cómo te fue con el libro del caso Bomba al final? O sea, antes de empezar a hablar del... verdad, sí. porque en el fondo tú te volviste famosa por ese libro, o sea, No, te dejaste la me pelota un volví poco. famosa porque No creo que haya sido por trabajar en una editorial, así. De esa escribí manera. en The Clinic muchos años. Ah, sí, pues eso es Sí, cierto, eso es Sí, cierto. sí. Bueno, el tema del libro El caso Bomba fue... ¿Cómo explicarlo? Casi bipolar, porque por un lado le fue súper bien. En Ese del términos año de ventas. 2013, ¿no? Del 2012. Del 2012, sí. Sí, le fue súper bien. Vendió hartos ejemplares y además fue como bien noticioso, porque además Sí, po. el caso estaba recién obteniendo una sentencia, digamos, entonces era como contingente absolutamente. Claro, Era- y el material que tú develaste de todos los Sí, era chanchullos, como digamos. bien pesado y tuve amenazas de querellas y cosas así de parte del fiscal Peña y ufa. un par de ofensas de parte de Hinspeter Sí, y po. una crítica literaria del director de la ANI, o sea, no es menor, digamos. Claro. Bueno, En aquel tiempo. Una crítica literaria. En aquel tiempo. Sí. Oye, salió... Notable que sea literario. Sí, Sí, po. notable. Eso es lo mejor. Sí, po. Sí. Y ahora te metiste en un caso igual peliagudo, del 2011, ¿no? Este joven, muy joven, ¿eh? Que por ser chileno, por ser joven, por vivir en una población, por mirar, por nacer en un lugar donde un policía dispara y mata a mansalva. Después el caso de Manuel Gutiérrez, esos son las... Esa no fue tu prosa, digamos. No, que no, estás claro, leyendo el libro. estoy citando a Tania Tamayo, que fue, así termina, digamos, no el adelanto que acaba de salir Sí. en el de Clínica, hace creo que una semana, ¿no? Sí, hace una semana. Sí. Y bueno, ¿cómo llegas? O sea, bueno, evidentemente es un caso horroroso y todo, pero... Sí, o sea, bueno, yo creo que uno llega a un libro así por dos caminos. De alguna manera tiene que ver con la necesidad de contar historias de este Chile que subyace y que no le importa mucho al poder, digamos. Es como es la historia de una familia pobre, conservadora, evangélica, Sí. que además
tiene un giro bastante interesante, que es que Manuel no era un chico consciente políticamente, no era alguien que estaba ahí por opción, o sea, que estaba participando en los incidentes, sino que más bien deambulaba y miraba lo que estaba sucediendo. Claro, una suerte como espectador, según Sí, o sea, igual la prosa del libro está igual súper distinta, lo conversamos un poquitito antes, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces, bueno, en ese aspecto más como de contenido tiene que ver con eso, con cómo un chileno medio, chileno sin intereses políticos, le llega o avasalladoramente, digamos, este destino tan infausto y termina muriendo. Pero también, por otro lado, tenía las ganas de hacer un trabajo literario más profundo, como detenerme un poco más en la prosa, hacer una narrativa ligada a la crónica literaria y que diera cuenta también de otros aspectos que a veces, no el típico metalenguaje, ¿no? Que a veces no fueran tan evidentes ni tan noticiosos, sino que más bien hablaran de este país y lo hicieran de buena manera, como de una manera bien escrita. Entonces me demoré mucho, o mucho más de lo que podría haberme demorado escribiendo un reportaje, trabajando cada uno de los capítulos y ahondando en los personajes. No, sí, claramente. Y en ese sentido, Tania, ¿te parece que hay un valor en el cambio de escritura relativo a cada caso, ¿no? Si de alguna manera uno podría decir que el caso Bomba es menos literario, es por algo también, sí, ¿no? es por algo también, porque bueno, de alguna manera el plus que tenía en ese momento era que el libro, con esa información tan detallada y concreta, venida desde las mismas oficinas de la Fiscalía Sur, tenían un valor, y ese valor era decir la verdad o contar ciertas partes de ciertas, irregularidades. En este caso creo que, y también como citando, trabajando con cronistas ya de fama, digamos, a nivel latinoamericano, la crónica tiene una gran gracia, que es, por un lado, efectivamente contar la historia de los que no están en el poder. Contar la historia de aquellos que no deambulan, digamos, por las élites, digamos. Claro. Pero por otro lado tiene la gracia, en términos de formato, de ser atemporal. O sea, una crónica tú la lees ahora y va a tener un valor, y la lees en 20 o 40 años más y si es que está bien hecha, digamos, va a tener el mismo valor. Claro, no es lo mismo que la noticia. A lo más podría tener un reporte histórico. Claro. Pero no tiene que ver con este plus tan avasallador, importante y evidente de las noticias, con lo contingente, con lo que no tiene que caducar, con lo que tiene que aparecer, digamos, inmediatamente. No, la crónica se detiene y bueno, aquí traté de hacer eso, ¿no? Detenerme, pensar, trabajar los personajes, armar como arcos de los personajes, etcétera. Sí. Como si fuera una novela. Casi como si fuera una novela. Sí. O sea, uno como que, como lector, uno asiste, digamos, ¿no? Como que al comienzo de una novela. O sea, ¿es el comienzo mismo del libro o es lo que salió en el Clinic? Porque sí, que son los 3 primeros capítulos. Lo dice. Que son super... No, que no me leí la parte de la descripción, me fui directo, digamos, ¿no? a la prosa, digamos, ¿no? Sí, es el comienzo, pero tal vez no es lo más decidor. Ya. Es lo más llamativo, porque es el momento del asesinato del Manuel, que es como muy, muy fuerte, muy dinámico también, por lo tanto, era muy importante que yo lo escribiera de esa manera, con ese ritmo, porque también tenía que ver con cómo lo vivieron los familiares, con esta situación tan terrorífica y tan confusa. Sin embargo, después, claro, logro o puedo hacer este proceso que es más lento, que es como contar la historia desde la abuela, de una abuela que fue violada. De esa violación nació la madre de Manuel. Es terrible y además tiene que ver con este Chile, ¿no? Con un Chile tan machista, tan conservador, tan doloroso, y que muchas veces pasa tan inadvertido. Así que y además me pasaron cosas que tal vez lo voy a mencionar ahora antes que se me olvide, pero era muy precioso el instante, muy precioso y muy doloroso, el instante en que Manuel llega, por ejemplo, ya muerto, al templo evangélico, y el momento en que los familiares rompen el ataúd para poder tocarlo. Wow. Hay varios elementos así que tienen que ver un poco con la historia casi como con la historia del cuerpo, de este muchacho tan bello, porque era un chico precioso, era el más amado de la familia, el más amado por todos los hermanos, pero el más amado por sus padres y por su abuela.
súper bien portado, digamos, un niñito súper bien portado y muy bonito de cara. Sí, se sale una fotografía. Bonita boca, bonitos ojos, bueno, y hago eso, o trato de hacer eso, que es como contar la historia de lo que pasa con el cuerpo del Manuel, con el servicio médico legal, lo que pasa después cuando llega al templo, etcétera. Entonces, claro, había muchos elementos que eran mucho más interesantes aún que estar contando la noticia, digamos, del asesinato, que todos la sabíamos. Sí, pues ir un pasito más, porque en general, claro, bien decís tú, el hecho de que en general el periodismo, al menos el nacional, ¿no?, se basa mucho, digamos, ¿no?, en el detalle, tratar de sacar, digamos, ¿no?, pero... Claro. ¿Y después qué pasa? Después qué pasa, qué ocurre, digamos, ¿no?, cuando sale el titular y después ya no pasa nada, no hay un desarrollo salvo... No hay un seguimiento a la noticia. Salvo excepciones, así como en algunos casos, unos reportajes el decline, no sé cómo lo ves tú, Nico, y lo que hace CIPER, porque tú también trabajaste un rato con la Mónica González, ¿no? No con la Mónica directamente, pero sí he escrito para CIPER. Sí, pues tú escribiste para CIPER. Y me pasa que, o sea, pensaba en otros casos parecidos, y se da una relación importante entre, digamos, la noticia o la crónica o este relato, digamos, relativamente importante en términos jurídicos y sociales de nuestra comunidad, que toman un cierto otro valor. O sea, me enteré que pronto director algo Almendra, no me acuerdo cómo es, va a sacar una película sobre el caso del hijo de Larraín, ¿no? El choque, qué sé yo, que mató al ciudadano de a pie. Pero ese autor, ese director ya también ha hecho otro caso famoso, una película que se llama Matar a un hombre, que es sobre el caso de una familia que, digamos, al papá de la familia le robaron su máquina para la diabetes, el papá fue a buscar, o sea, el hijo fue a buscar la máquina del papá a quien se lo había robado en la población, matan a este cabro y se va preso el asesino, digamos, pero el asesino al poco tiempo sale y cobra venganza de la familia que nada le había hecho, digamos, solo más allá de meterlo en la cárcel. Y no sé, pienso en la serie de Zamudio también, que también es un caso que cobra, y también pienso en la obra de teatro sobre el libro del Tila, digamos, que lo conversábamos antes de grabar. ¿Cómo ves la posibilidad de una perspectiva cinematográfica de alguna de tus obras? Como que, ¿crees que tendría sentido? ¿Crees que le aportaría algo? Sí, a mí me pasó algo muy raro porque los dos libros y en formatos distintos siento que son una película. Ya, claro. ¿Los pensaste así escribiéndolos, quizás? Sí, o sea, me pasó con el caso Bomba y me imaginaba a estos chicos, ¿no?, esos allanamientos, este fiscal tan cinematográfico también, como allanando las casas con todas las cámaras de televisión presentes y haciendo tan visual y tan mediático cada uno de sus actos. Claro. O sea, lo sentí así, sentí que el libro El caso Bomba era una película, porque además había podido como adentrarme en las opiniones de los anarquistas y también es algo como bien, es una parte de Chile que tampoco aparece mucho, digamos. Entonces, claro, me pasó, y acá me pasa, efectivamente en otro tono tal vez, es que ni siquiera es algo que uno pueda planificar, ni que yo lo haya tenido pensado así. O sea, yo tenía la idea de trabajarle esta historia porque me parecía que lo que yo les decía en un momento no era lineal, no era alguien que tenía estos intereses como de conciencia social o ni siquiera por el movimiento estudiantil, sino más bien alguien que estaba ahí, un niño que estaba ahí. A pesar que era un estudiante. A pesar que era un estudiante. Y recibe este balazo con forma de corazón además, entonces había una cosa ahí como de elementos bien bonitos, pero yo no conocía la historia de la familia y me empezó a aflorar a partir de las entrevistas y a partir de una estrecha relación que finalmente terminé como estableciendo con ellos y muy de respeto también, o sea, esta relación con una familia evangélica. Claro. Con todas sus creencias, con toda su dinámica, fue súper franca y honesta y bueno, pero volviendo a la pregunta tiene que ver con eso, con que me pasó que eran personajes y que tenían un arco dramático, o sea, desde el momento de la muerte, que todo el mundo, mucha gente que se enteró por las noticias cuando matan al Manuel, se dan cuenta que la familia lo único que quería era que esto no se mezclara con la política, porque además ellos pertenecían a esta iglesia, que la metodista pentecostal, que también como que de alguna manera trató de encapsularlos, digamos, y
además con eso impedir que llegaran movimientos sociales y políticos. Ellos no estaban de acuerdo con el movimiento estudiantil, por pero ejemplo. para nada, o sea, para nada. Nunca los tuvieron. Entonces, cuando ocurre esto, de alguna manera los protege, entre comillas, les pide además que no acepten ayuda de nadie, que no reciban a ningún dirigente político ni ningún movimiento social, y la familia, que está en esta especie de letargo por la muerte de alguien tan querido, pero que además no tenía ninguna historia relacionada con un movimiento social, obedece. Obedece. No, si no acostumbramos a eso, esa es la herencia de Pinochet, claro, digamos, claro. obedecerse. Obedece, sí. pero porque está en esta situación como de limbo, ¿no? Que además es el dolor, o sea, tampoco era como que podía elaborar un pensamiento muy activo en ese momento. Entonces, claro. Pero a pesar de eso, con el tiempo, comienzan a entender, por un lado, que quienes los van a ayudar o quienes van a exigir justicia no están dentro de la iglesia, menos desde la jerarquía, digamos, pero sí están desde el movimiento social. Claro. Y que la única manera de poder establecer justicia en este contexto de justicia militar, que es espantoso, tú bien lo debes saber, era... O sea, espantoso para ellos no, digamos. Pero... claro, espantoso para ellos no, pero claro, cuando una de las partes es juzgada, digamos, pero además sentenciada, es bien absurdo. Es como decían un abogado, como que un estudiante juzgue a otro estudiante. No hay ninguna situación de equilibrio. Pero bueno, entonces ellos empiezan a recibir ayuda y se crea el Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez, por un lado, que comienza a trabajar con estudiantes de la Confeche, etcétera, y con algunas organizaciones sociales. Y además empiezan a sacar la voz, pues bien de a poquito, participando en las marchas y todo. Entonces cada uno de ellos, desde el papá que era vendedor ambulante y ahora es dirigente de los pescadores en Coronel, ¿cachai? Hasta la mamá, que podría haber sido bien como una situación bien de madre, de dolor, de madre bien etéreo, todos de alguna manera entienden que este país es un país injusto y que eso les pasó porque son gente pobre y que a un adolescente hijo de un senador no le habría ocurrido. ¿Sí? Exactamente, claro. Entonces es bien interesante todo lo que pasa ahí, digamos, es un proceso, no es algo que haya quedado como en la situación de la muerte, sino que más bien todos los días está produciendo cambios y nuevas formas de enfrentar esto. Hay algo que yo vi en el extracto, digamos, ¿no? Que en el fondo tú recuperáis también un poco como profundizar por ese lado, recuperáis un cotidiano, que no solamente, claro, su eje evidentemente es el Manuel Gutiérrez en calidad de personaje, digamos, no como central, pero claro, un personaje que en el fondo tú colocas muy inmediatamente en una suerte como de vaciamiento, digamos, ¿no? Porque claro, todo se trata de él, porque él es como muy nuclear, lo acabas de decir y todo, pero que él está, por decirlo así, participando de determinadas prácticas donde se activa, a pesar de que en el fondo es población como media despolitizada, digamos, ¿no? Otra vez la herencia, digamos, no de Pinochet y un poco, ¿no? Un poco. Pero que claro, tú recuperas como muy rápidamente, y no sé si lo desarrollas más extendido la narración, el hecho de que en determinados episodios, por ejemplo el 11 de septiembre, qué sé yo, o el Día del Joven Combatiente, la gente aprovecha no solamente, digamos, no como hacer una suerte como de reciclaje rápido, bueno, en la medida que no pueden castear los fletes en el fondo y hacer piras, digamos, ¿no? Claro, y vamos a la pira, digamos, no de fuego, sino que en el fondo el contacto entre los vecinos, porque es algo que es una de las cosas que caracteriza, digamos, no la política en general, en la comunidad, ¿no? Cuando una comunidad se piensa a sí misma como política, es justamente estar abierto a los vecinos, digamos, y que en la actualidad uno con suerte conoce al vecino del piso, digamos, ¿no? Y los ascensores como que todos son extraños, digamos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Así es, todo lo vivo. Entonces hay una hebra política que me parece interesante, que se activa en situaciones así como que en general la prensa los trata como hechos eminentemente criminales, delincuenciales y de violencia, digamos, no casi gratuita, ¿no? Claro, completamente. Bueno, lo decía Jesús Martín Barbero, el español, y dice que en los medios la única manera de que las clases bajas aparezcan es cuando hay cierto espectáculo de la violencia. Exactamente. Y si no, no. Si no, no. Bueno, mira, ¿sabéis que hay un capítulo que es sobre la Jaime Izaguirre?
es sobre la historia de la Jaime Seguirre, justamente, cómo comienza a formarse a partir de la Operación Sitio, que es una solución habitacional de los años de Frei Montalva, que era una villa muy organizada, muy como una situación bastante colectiva. Acaba de llegar Ivana Peric. Bienvenida. Y aprovechamos a hacer un brindis. Disculpe la demora. No, pero bueno, ya están bien acogidos con dos voces femeninas, porque Nicolás también tiene algo. Sí, por supuesto. Entonces estoy con tres féminas. Tengo un giro andrógino. Estoy con tres féminas, entonces saludos. Saludos. Tú también. Y la memoria de Manuel Gutiérrez. Sí. ¿No? A la memoria de Manuel Gutiérrez. Estamos hablando del libro Ahora todos somos Manuel Gutiérrez. Bueno, entonces estaba conversando esta situación como absolutamente colectiva y social de esta villa que se interrumpe con el golpe de Estado. Como pasó en muchas partes del país. ¿O pronunciamiento militar? A esta altura no podría. No podría. Bueno, me parece gracioso. Bueno, y lo que pasa es que hay una especie de escisión, digamos, sí, en las distintas actitudes de los pobladores, porque hay muchos quienes resienten este golpe y se encierran en sus casas con el temor de no ser ajusticiados en algún momento, y hay otros que no tanto como en otras partes, que efectivamente viven activamente esta posición más luchadora, más insurrecta en momentos de la dictadura. Y luego, en los años 90, algo que venía pasando, pero ocurre con más ahínco, digamos, es que se instala muy fuertemente la iglesia evangélica. Claro. Y eso termina por despolitizar un espacio que en algún momento tuvo esta condición más social y más política. Una iglesia evangélica que tiene un poder tremendo. Exactamente. En las cárceles, impresionante. Recordemos que el primer Te Deum evangélico fue en el 73, o sea, fue casi un mes después del golpe. Claro. O sea, no, claro. Sí, pues no es banal, digamos. No, es un buen mecanismo de control social, sin duda. Pero también hay otra iglesia evangélica que no es facha, digamos. O sea, también hay una que es de izquierda, y pobladora y resistente. Claro, esta es la metodista pentecostal. La metodista pentecostal es la que hereda Pinochet, digamos. Claro. Gracias al Tata. Tuve cumpleaños. Como tantas otras cosas, 100 años, ya los pasé en Valpo. ¿Fuiste a celebrarlo? No, de hecho, precisamente antes de comenzar mi ponencia me descarté de quienes estaban conmemorándolo. Qué bueno que murió, porque murió, ¿cierto? No, pues no, o sea, murió el cuerpo, pero digamos su espíritu. La fecha de su muerte coincide con el Día de los Derechos Humanos. Sí, pues. No te puedo creer. Qué notable. Yo no me enteré. El día de diciembre, sí. Notable. O sea, sí, el poder simbólico de Y yo pronto voy a estar de cumpleaños, esto es el 9. Y ahora se... Un día antes Pinochet. La antesala. Nada raro. La antesala. Nada raro, me estás diciendo dictador. No. O sea, acá, soy cero autoritario. O sea, yo soy cero autoritario. En este programa no se demuestra tu autoritarismo. No, pues eso es muy simpático, ¿cierto? No, recordemos que esto se va a llamar la dictadura de Ivana, así que... Sí, po. Será nuestro primer nombre. Muy bien, Ivana, muy bonito nombre. Ivana, me encanta. Hay que agradecerle a mis padres. Bueno, y así pues, así es. Entonces tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con muchas cosas. Y fue en algún momento estuvo el MIR interviniendo, o sea, no obviamente no post-golpe, sino que antes. Teniendo en cuenta que la agenda del MIR... yo lo que sé es que... bueno, ahí había mucha presencia de partidos políticos como la Juventud Comunista, o sea, como el Partido Comunista, como la Democracia Cristiana, siempre lo hubo. Y yo sé, pero por otras cosas que al final no incluía en el libro, es que había una gran potencia, digamos, relacionada con el MIR durante la dictadura. Ah, mira. Pero siempre en esta hipótesis o directriz de que la Jaime Seguirre no era tan combativa o politizada como otras. Claro. Entonces se agrupaban en lugares como, no sé, como casas así muy particulares o en las iglesias católicas. Hacían ciertas peñas, en una sede parece el Partido Comunista, pero no era algo que fuera como Vox Populi, que todo el mundo estuviera combatiendo contra Pinochet. Claro. Bueno, que era difícil también la pega, ¿no? Sí. No sé si ya lo han hablado, pero
¿Cuál es la forma en que se narra el libro? O sea, ¿pretende ser está planteado como una develación de hechos o es más bien una construcción? No, es una literaria. construcción Claro. O ficcional. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Pero bueno, igual es choro volver a eso, porque en realidad, yo creo que es buena la pregunta de volver sobre eso, porque en el fondo, en general, uno tiene la idea de una crónica muy en grado así como de estos escritos como las famosas relaciones, ¿no? Que se escribían en la colonia. Relación que era como una suerte como de reporte al rey, digamos. Existen, ¿no? Ahora en toda la relación de corte. Pero digamos. sin lugar a dudas había una transformación por decirlo así, si es que es un género la crónica, ¿no? Yo en general no estoy muy de acuerdo con las distinciones de género en aspectos literarios, pero bueno, la crónica ha tendido a lo que estaba diciendo la Ivana, digamos, ¿no? O sea, la cuestión una especie como de literalización, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo no tengo problema con eso, pero creo que mantiene su valor siempre y cuando haya investigación, porque me ha ocurrido mucho y siento que es muy de autor y muy de autor como con el ego grande, digamos, hacer esta... ¿Qué estás pensando? En harta gente. En hartos autores. En hartos autores. ¿Masculino? Sí, masculino. O sea, difícil como hacer que sea estos relatos, pero siempre desde el yo, como muy, muy presentes, como yo miro, yo observo, yo siento y me pasan estas cosas. Claro, es un poco poner un personaje, pero a la vez es también es humilde, en el sentido que es no sé si es humilde, pero hay un gesto de intentar situarlo en una mirada. ¿Ya? En cambio, cuando hay un autor como omnisciente, en algún sentido se plantea como una verdad que está siendo revelada en el... Probablemente tiene que ver con quienes somos más periodistas o somos periodistas y no somos escritores. Claro. Que hay una opción de decir, estos son los protagonistas, esto es lo que pasó según todo lo que yo recopilé de todas estas decenas de entrevistas y ahí está la historia. Porque a mí me hubiera sido muy fácil, ¿sabes? Que de hecho en algún momento me lo han preguntado también, es como yo desde esta mirada más, no sé, pues más académica de la Chile o más periodista, que además somos todos generalmente muy ateos, muy críticos, enfrentarme a esta familia súper conservadora en plano del aborto, en la homosexualidad, si hubiera sido entretenido, porque a lo mejor era entretenido, y ¿sabéis que no? Como, evitando la parodia, digamos. Claro, como que sentí que era súper bueno silenciarse. Como que aquí yo no tenía nada que decir. Como claro. No tenía nada que decir porque además, claro, uno dice, esta iglesia evangélica, bueno, pero por algo. Claro. O sea, por algo pasa también, por algo pasan las cosas, por algo es que tal vez el Estado ha soltado un poquito eso y tal vez el Estado o los medios de comunicación al apegarse tanto al material, a lo material, digamos, al capitalismo, claro. Ha de alguna manera abandonado todo lo que tiene que ver con lo espiritual y ahí está esta iglesia entregándoles cariño, afecto, mal o bien, pero finalmente era como mirarlos, como mirarlos, ¿cachai? Claro. Y acallar un poco las voces, como mi voz personal y toda esta cosa pero ¿cómo están en contra de la homosexualidad? Puta, escuchémoslo. Claro. ¿Cachai? Entonces, en ese caso yo creo que era súper importante como ser tolerante, bajar la revolución. Claro, ser tolerante en relación... Bueno, eso es lo más liberal que hay, lo que pasa es que, claro, este país no está muy lejos de ser un país liberal, digamos, o sea, sin lugar a dudas. Claro, o sea, yo creo que fue lo más como generoso que se podía hacer. A lo mejor en otras opciones tal vez más importante como el choque, como el encuentro y que llegue a ti un poco la realidad, pero en este caso me parecía que era... ¿Y hablaron del título también, no? No, pero es interesante como esa pregunta por el título, yo también lo estaba pensando. Que, bueno, ya habíamos conversado la idea que el primer libro de Tania sobre el caso Bombas, ella nos contaba que tenía un registro de escritura mucho menos literario, por así decirlo, y tiene un registro más literario, entonces yo le preguntaba hace un rato si había un valor en eso, o sea, ¿por qué el caso Bombas menos literario y más literario, no? Y va también con el título, pues, Sí, me quiero subir de nuevo a la mesa. Y va también, uno puede pensarlo con el título, ¿no?
¿Cuál es el nombre exacto del primer libro? El caso Bomba, la explosión de la Fiscalía Sur. Claro. Sí. Es súper amoroso. Pero este era un otro. título amoroso. Pero este otro de ¿Qué alguna estás manera haciendo, Ivana? se hace, Arriba. Ah, se hace cargo de una práctica apelativa Sí. muy común por eso. O sea, todos somos franceses, todos somos Charlie Hebdo. Todos somos la selección chilena. Todos somos la yo selección no sé. chilena. Todos O sea, somos faltó, Coca-Cola. digamos, el gato antes, ¿no? Claro. Hashtag. Ese hashtag. Este se llama Todos somos Manuel Gutiérrez. Pero Claro. tiene una bajada que es un poquito más de contenido, ¿no? Claro. Que dice Vida y muerte, un mártir de la democracia. Vida y muerte es Sí, como tenía que ver un poco con pasión. hacerse cargo de la consigna que el mismo Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez ha llevado como bandera de lucha. Tiene que ver con hacerse cargo un poco de este todos somos, que tiene que ver también con casos como este, ¿no? Porque lo que yo decía, es como un chileno medio con intereses de chileno medio, porque no... cómo se ve enfrentado a tamaña calamidad, a tamaño crimen, digamos, perpetrado por un agente del Estado, con financiamiento del Estado, pero que además el Estado se encarga de resolverlo de la mejor manera para su funcionario, porque el hecho que... eso es una buena ¿cachai? pregunta. ¿Qué pasó con ese gallo? Bueno, hay ahora, el caso está en la Corte Suprema, porque se presentó un recurso de casación. Aquí los abogados podrán hablar mucho con más detalle de Sí, la justicia dos de nuestros militar. panelistas son abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sí, y no es Miguel Ruiz. Uno. No, pues yo intento ser... Ninguno de los dos es Miguel Ruiz. Ninguno de los dos es Miguel Ruiz. Exactamente. Nadie es. Nadie es. Sí, está bien. Sí, en vez de todo, nadie. ¿O Está quién bueno. quiere ser Miguel Ruiz? ¿Cachai? Pero bueno. Nadie, obvio. Finalmente tiene que ver con eso y con cómo lo que yo les decía hace un rato. Eso le pasa al Manuel por ser quien es, por vivir en el lugar donde vive, por pertenecer a esta gran masa, digamos, sin nombre, porque Sin nombre, así es. claro. Porque así es. Porque ni siquiera se han constituido como pueblo. Si ese es un asunto claro, muy pero más porque a complejo nadie, en Chile. porque de verdad que es lo que decías tú, o sea, va un reportero, un medio de comunicación a una población y va a poner la cámara para decir lo peligroso que es, o sea, Así de entonces simple. el estigma eterno, bueno, también hace que en Chile, digamos, se asesine a un menor de edad que ni siquiera estaba participando en el incidente, pero aunque lo hubiera estado, de 16 años, y que la justicia te dice que esa persona tiene 400 días ni siquiera de cárcel, digamos, de pena remitida, y él estuvo un mes, me parece que recluido, Miguel Millacura, y bueno, por eso también todos somos un poco Manuel Gutiérrez, porque son muy pocos los que son Joven Novoa, por ejemplo. hijos de Jovino Novoa o hijos Claro, de la reina. Pero también el todos Claro. somos implica que cualquiera podría llegar a serlo, ¿no? Es decir, Exacto. cualquiera de nosotros, porque digamos el porcentaje de hijos de la reina es muy bajo en este país. Claro. Entonces, que todos somos de alguna manera implica que Claro, todos porque podemos- además el nivel de la represión, digamos, en las manifestaciones es bien espantosa. O sea, todos lo hemos visto. Yo tengo un hijo grande. Y el otro día, entre nos, entre todos, claro, habían carabineros de civil con pistolas en la mano tratando de sacar a los niños de la ACE, digamos, ¿cachai? Entonces, así, o sea, no es menos ni pertenece ni se rige por los protocolos, porque efectivamente hay protocolos en carabineros. A mí me tocó ver el protocolo de los cuadrantes de esa noche con los que salen, digamos, a recorrer, y claro, o sea, hablan de una policía que piensa muy bien lo que hace, y eso no ocurre muchas veces en lo concreto. Oye, pero eso también me llamó la atención, porque en el fondo tú igual, dentro de un estilo así como muy, muy sutil y elegante, ¿no? que lograste en la prosa, pasas como casi de largo, ¿no? Que incluís la cuestión de la UCI. O sea, se justifica de algún modo, Así parte más o menos el libro. Así, claro. ¿cierto? Es que, claro. La cosa de ocupar Es que una la UCI. UCI, bueno, la UCI fue, porque yo no sé, es que no me acuerdo mucho si está en los primeros 3 capítulos. Lo que sí sé, bueno, al final hay un capítulo donde habla de lo que declaró Millacura y está el detalle de cómo ocurrió. Pero lo que pasa es que Millacura
hace algo que no se hace, y es tomar una subametralladora. Pero lo hace él, no lo hace nadie más. Lo hace él en una situación bastante irregular. En vez de una pistola. En vez de su revólver, claro, que el revólver que tienen que sacar permanentemente. Él la toma, pero cuando va saliendo, es que ocurren varios detalles, cuando va saliendo, le preguntan para anotar en el cuaderno de novedades cuál es el código del arma, y él la dicta mal. No se sabe si fue por casualidad, porque dicta de alguna manera la fecha de cuando se realizó la producción, digamos, pero no el código, ¿ya? Y luego sale con su ametralladora, se parapeta y dispara hacia una pasarela donde van pasando jóvenes que van corriendo y por el susto, porque de hecho había mucha... Me estás distrayendo con tu... Sí, no, es que estaba buscando la aparición de erupción. Tu escáner manual me está... No, pues es visual en realidad, la mano es simplemente como punto de referencia. ¿Sí? Eso se hace cuando tenés que buscar. No, es que tenés que buscar, cuando uno busca claro. Es más rápido así. Sí. Que me va a grabar a mí que lo haciendo eso. Sí, puede ser como una... Cuando no tenés... Pero, lo visual. Pero cuando no tenés, por ejemplo, un índice analítico en un libro... ¿Te fijáis? Entonces tenéis que hacerlo así, pues, para encontrar rápido. Creo yo. O índice onomástico. Bueno, nunca lo había hecho así, ya. Pero lo voy a imitar. De la UCI, claro. Ya. Entonces, bueno, él dispara hacia una pasarela. Ahora me molestan siempre estos dos, así que sí. y la bala rebota. La bala rebota y le da en el pecho al niño. Y produce una herida con forma de corazón. Y luego esta persona va, limpia el arma. Sí, ¿verdad? Limpia el arma. Ya, pues. Saca las municiones, las reemplaza por municiones personales y dice que nunca tomó el arma 3 veces. Entonces, negó 3 veces la verdad. Eso tratando de contar porque tiene que ver con el dolo, digamos. Claro. Y Tania, ¿tú qué piensas de la tesis que mucha gente sostiene de que todavía vivimos en dictadura? ¿Te parece muy exagerada? ¿Te parece que tiene sentido en casos como este? No sé, yo creo que habría que salir un poco del concepto de la dictadura. A mí me tiene un poquito aburrida. De verdad, como que siento que todo un poco como eso de estar mirando siempre como los años de Pinochet nos adormece. No, lo que pasa es que yo creo que lo que se refiere un poco, Nicolás, al hecho de que hay determinadas prácticas como esta que permanecen. O sea, no necesariamente el rótulo... No te lo estaba diciendo a ti. No te lo estaba diciendo. Es que justamente estos días estaba pensando eso, que creo que... Hay que ahondar. ¿Y qué está pasando? Que creo que, o sea, de hecho, en lugar de dictadura, yo lo que siento es que, no sé si vivimos en dictadura, pero vivimos en una sociedad donde los derechos humanos se violan permanentemente. Entonces, da un poco lo mismo, o sea, no da lo mismo, digamos, yo sé la historia y todos tenemos consecuencias de ello y todos sufrimos, y nuestros padres seguramente. O sea, no es que no hablo desde la tontera, digamos, de alguien que... Relativista. No, lo que estoy diciendo es que hoy pasan cosas. Y el poner la memoria o el creer que la memoria está sujeta a la dictadura nos hace adormecernos. Sí. ¿Cachai? O sea, nos hace adormecernos pensar que, lo que yo lo decía en el lanzamiento, que en el momento en donde hay fotografía digital, donde hay WhatsApp, donde hay internet, la gente sigue siendo golpeada y sigue siendo abusada por el Estado. Ahora, claro... Y no solo por el Estado, ahora lo saben. Y no solo por el Estado. Sí, por el empresariado también. El empresariado también, pero me refiero ya más como... o sea, mucho más específico me refiero al tema de, por ejemplo, la violencia física. La violencia física en Araucanía, la violencia física como represión. Yo creo que estamos o sea, de verdad siento que hay que salir un poco de esta cosa tan institucionalizada de la memoria, porque ¿a quién le conviene? Exacto. O sea, aquí hay un museo de la memoria, que es que fue financiado o fue de alguna manera generado en términos de idea por el mismo gobierno que hoy tiene el ministro Burgo y por el mismo ministro, o sea, por el mismo gobierno que manda carabineros a la calle a pegarle a los estudiantes. Claro. Entonces, ¿cachai que hay un doble juego? Yo creo que, claro, mirar, sí, hablemos de Allende, pero ¿hasta cuándo? Yo de verdad que, o sea, siento esa especie como de molestia, pero no es desde la mirada
de la derecha, digamos, de la estupidez, sino que tiene que ver con que mirémonos, o sea, pensemos un poquito, como quienes estamos más de este lado, si vamos a seguir hablando de aquello. Claro. Sí, no, pero la tesis de que seguimos en dictadura es una tesis que supone que el concepto de dictadura puede reconfigurarse. O sea, no es visiblemente esa dictadura. Claro, tiene que ver con las pero prácticas. sigue No está siendo, Pinochet. Claro, no está Pinochet, no hay toque No hay de milico en cada queda, esquina, no, pero... Claro, no puede circular a las 3 de la mañana sin que haya necesariamente un Paco en la esquina. Pero justamente lo que yo supongo que sostiene o afirma esa tesis o lo que está detrás de ella es que hay prácticas que están siendo silenciadas pero igualmente violentas, ¿cachai? Que es el caso de Manuel Gutiérrez en algún sentido, que se trata de aislar todo el tiempo. Es decir, Claro, este fue es un el caso error de un excepcional carabinero, digamos. y fue error de esa persona. Y no una cosa Y la institucional. manera, claro, y la manera de una hacerlo práctica de es decir, Estado. y no es una práctica de Estado. Como dijo Jadwe, las responsabilidades son individuales. Claro. Entonces, en ese sentido, o sea, razón. quizás hay una manera distinta de enfrentarse a la ciudadanía al momento de contestar a estas denuncias, distinta a de la dictadura de Pinochet, que era cerrando las calles, qué sé yo, pero en el fondo el efecto o la práctica, digamos, que subyace es la misma. Sí, pues es la misma. Pero sabéis que tal vez tiene que ver con algo más, como permanente y más a lo largo de la historia de nuestro país. Yo creo que tiene que ver con la desigualdad Sí, claro. y con las élites, que las élites son siempre las élites. Claro. ¿Cachai? Entonces, o sea, si tú, no sé, pues escuché una canción de Violeta Parra hace 40, 50 años, estamos hablando de lo mismo. ¿Cachai? Claro. O de Jorge González, que hoy día vuelve a los escenarios, recordemos. Cierto. Y Claro. ayer estuvo electrodoméstico en el municipal con pero Raúl no Zurita. fui, no pude. Con Raúl Zurita. Bueno, una lástima no haber ido. Pero, Sí, pues. bueno, Está en Valpo, claro. valpeando. Así que es eso, es como una tarea, ¿no? Como una tarea para todos, como poner el ojo ahí donde no se supone que no está pasando nada. Pero no sé, yo encuentro que igual estamos entrando por el calibre, digamos, no de algunas conversaciones, pero de algunas, no es tan genérico, ¿no? Que todavía permanecen en términos de élite. Estoy pensando, por ejemplo, en una columna que acaba de sacar Miguel Fater en El Mostrador, ¿no? Acerca del poder constituyente, ¿no? Entre paréntesis digo que evidencia una notable falta de lectura de Fernando Atria. Es impresionante. No lo leyó, Impresionante. fíjate que sí. Fíjate que lo O sea, leyó, lo leyó pero... mal, entonces dice que está a favor de un poder originario y Atria tiene 4 textos haciendo la diferencia. Entonces, perdona, que me indigné. No, de hecho lo discutimos porque yo estuve un poquito asesorando esa columna un poco, pero... Entonces, palo para ti. Entonces, tú eres un mal lector. No, porque yo tuve que defender a Fernando y créeme que la versión anterior no era tan. Pero dale, sigue con tu... Sí. tinta. No, la cuestión es que hay determinado tono de la conversación que uno pudiera percibir otra vez dentro de las élites, pero de otro sector de las élites, ¿no? Qué sé yo, los más académicos, por ejemplo, ¿no? Que uno pudiera percibir de que hay un proceso de modernización latente de este país, digamos, ¿no? O sea, evidentemente no es genérico, no es general, no implica, digamos, no a toda la población, pero que por lo menos se muestra como auspicioso, ¿no? Pero como a quién te ¿Pero qué es refieres tú? modernización? Sí. Modernización es hacer de este país un país normal. O sea, efectivamente, Pero en donde... ¿qué es normal? O sea, ¿qué un es país normal? normal es así. como... Es decir, un país en el fondo en donde el Estado sea el Estado, que efectivamente tenga potencia reguladora. Pero es en como la relación- socialdemocracia. Yo creo que Exactamente. Ya, pero la Claro, eso socialdemocracia... es normal para ti, o sea, el- ya. Y eso no es modernización. Claro, o sea, la socialdemocracia, digamos, roba y mata. No, lo que pasa es que nosotros no casi tenemos... tanto como lo puede ser el país más capitalista, es lo que está haciendo Europa, por ejemplo. Sí, O sí. sea, yo sabéis que estoy súper como pesimista, tampoco creo que puedo Ya. participar de ningún debate porque no veo luz, o sea, no me parece tampoco que haya, claro, No, efectivamente que tú puedes Ricardo Lagos te diría que hay luces y sombras. Ah, ya. Por ejemplo. Un Pero sabio, es un escribir sabio. este libro no Un es sabio. en parte Exacto. creer que hay luz. O sea, ¿para qué se escribe este libro? Exacto, a eso me refiero. No, yo no creo. ¿Por hacer justicia, Manuel No. Rodríguez? Porque se levanta un mártir, Rodríguez. esa es la... Mira, No, yo creo que lo escribo porque me parece que es importante contar, bueno, todo lo que ya hemos hablado, pero no veo algo auspicioso en el sentido de creer que
que alguna vez, digamos, este país va a ser un país justo, así como va, no, todo lo contrario. O sea, a mí lo que me parece auspicioso es que una editorial del calibre en que salió se haya jugado, digamos, en un proyecto de esta naturaleza. A eso me refiero. No, que en el fondo es posible, digamos, ¿no? O sea, que salga un libro así. En otras condiciones, con toda probabilidad, también hubiera sido un libro que hubiera tenido que salir, no sé. O sea, ¿no te pasó lo mismo que a la Matus, por ejemplo, no? ¿Qué le pasó a la Matus? A la Matus cuando... A la Alejandra Matus cuando... Que le censuraron el libro. Por darte un ejemplo, o sea, te fijas, no estamos en otro momento Que en donde un igual libro de todos así modos se publicó. puede ser público. Sí, se publicó sin duda, pero después retiraron todas las ejemplares, po, por orden de la... Sí, es que yo creo ¿Me que... entiendes el sí. punto, no? O sea, es que yo creo que eso, por último, genera... Tato está en contra de la tesis que dice que estamos en dictadura, por ejemplo. No, yo diría que hay prácticas Porque se puede publicar el dictatoriales. libro de izquierda. No, que todavía persisten. Este libro es prueba de ello. El contenido de él, de que todavía existen prácticas que son bastante O dictatoriales. sea, pero es que ¿te das cuenta de lo que estamos agradeciendo? Que es nada. O sea, ¿en qué país estamos que agradecemos que una historia salga a la luz porque es solamente una historia y nombra a personas que cometieron hechos así? Claro, ¿hasta qué punto nos conformamos con la libertad de expresión? O sea, no punto puede ser el claro. último gran No, derecho pues, que tenemos. a ver, vamos, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que me estoy conformando. Pues si nadie te está alegando a ti, no, estamos diciendo pero vamos, qué o pasa sea, en Chile. Sí. no sabemos los efectos que este libro pueda llegar a tener. Yo creo que no sé si, o sea, ojalá los tuviese, porque además el caso está en la Corte Suprema. Ojalá esas personas, digamos, lo tomaran y leyeran y sepan que están hablando de personas de carne y hueso. Pero yo creo Sería que... interesante llevarlo como prueba, ¿te imaginas? Claro, porque en fondo hay un trabajo de investigación ahí que sin duda está ahí, digamos, ¿no? Pero no sé, no tengo muchas esperanzas. Yo creo que finalmente nos estamos leyendo siempre los mismos. ¿No? Bueno, sí, ocurre eso también. Ni siquiera. La gran frase de Andrés Bello, escriba, que en Chile nadie lee. Claro. Y que, o sea, finalmente lo único aporte que yo creo que tiene, bueno, tal vez tenga otros, pero es dar cuenta de una realidad que nosotros no conocemos, que es esta realidad de la población y la realidad de la población más ligada a la creencia y a la iglesia evangélica. Y no sé, por mi parte para terminar, ¿qué tal el lanzamiento? Yo sé que invitaste al padre del estudiante Avilés. Sí. ¿Cómo? Estuvo súper bonito el lanzamiento, ¿sí? Yo no tenía muchas ganas ¿Fue que en fuera. Filsa o no? No, fue ahora en la librería TXT la semana pasada. Lo que pasa es que en Filsa aparecía como novedad el libro, pero no lo lanzamos. Yo quería que fuera así, bien acogedor, no Más íntimo. Más íntimo, no tenía la intención de que fueran los grandes periodistas ni escritores de Chile. Fue bonito, fue bien bonito, y estuvo la familia del Manuel y la familia de otra niña que es mencionada, que también era cristiana y menor de edad, que fue asesinada por carabineros, que es un caso que no apareció nunca más, en el año 98, y también estuvieron y estaban súper emocionados, así que para mí eso era importante, ¿no? ¿Y cómo lo cogió ese padre que también sufrió, ¿eh? Es que ese es un caso tremendo. Una niña que también estaba fumándose un cigarro, comprando sopaipillas con su amiga, y 4 carabineros se bajan, disparan al aire y le llega a la columna y está 3 meses en coma, y se muere en un hospital. Entonces, bueno, ¿cachai? Que pasan cosas y uno no se entera. Yo tampoco sabía, porque además fue el día de la detención de Pinochet en Londres. Entonces, claro, estábamos todos en esta como la macro historia, ¿no? Como metidos en estos grandes relatos y todos con distintas posiciones. Y pasaba... El 10 de diciembre. Claro. No, fue el 28 cuando lo toman. Sí, claro, estamos en la muerte. 28 de octubre, parece. Sí, claro. fue en octubre. Y uno ni siquiera uno que es más de izquierda ponía el ojo en lo que estaba pasando en otras partes. Bueno, ¿qué decir? Pues gracias por haber venido, Tania, y felicitaciones. O sea, nuevamente está ahí. Agradecemos la publicación del libro, por supuesto. Gracias. Y vamos cerrando. Bueno, esto es, pues será la comunidad de los iguales. Todos somos la comunidad de los iguales. Sí, pues. Después de este libro, chao.